Rodrigo Pedreros me pregunta: hola, una consulta. ¿Es necesario tener escobillas para limpiar zapatos dedicados a cada color de zapatos? Antes de responder a la pregunta de Rodrigo, te comento que si tienes cualquier pregunta o cualquier duda relacionada al mundo de la zapatería, te invito a que me la escribas en la caja de comentarios de este o de cualquier otro video del canal. Todas las preguntas las respondo, y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a utilizar para guardarlas y para utilizarlas para nuevos videos, como en el video del día de hoy. Ahora mira, respondiendo a la pregunta de Rodrigo, aquí depende, yo creo que depende mucho de qué tanta posibilidad tengas de conseguir en cepillos para calzado. Si nosotros nos damos una vuelta por los perfiles de Instagram profesionales de los shoe shiner japoneses, ahí ellos manejan un amplio catálogo de escobillas o de cepillos para calzado. Ellos utilizan un cepillo para cada color, absolutamente es para cada color en específico, para un marrón claro, un marrón medio, un marrón oscuro, un azul claro, un azul oscuro. Para cada tonalidad de crema ellos tienen un cepillo especial para cada tonalidad. Aquí también depende mucho de la calidad de los cepillos a los cuales te gusta o los cepillos a los cuales tienes la posibilidad de adquirir. Por ejemplo, si andas un poquito corto de presupuesto, yo te recomendaría al menos tener dos cepillos. Un cepillo que sea especial para lo que es al momento de aplicar o de bolear, cepillar lo que son las cremas con tonalidades claras, como por ejemplo en la tonalidad de marrón claro o tonalidad marrón medio. Esas serían las tonalidades, vamos a llamarlas las claras o las intermedias. Y un cepillo para lo que es ofrecerle en la boleada o la cepillada a las tonalidades oscuras, como por ejemplo el marrón oscuro o el marrón oscuro y el negro. Uno para tonalidades claras y uno para tonalidades oscuras. Estos vienen siendo los colores básicos para ofrecerle una rutina tradicional, una rutina básica a los colores básicos. Existen otros colores dentro de la gama de colores, como por ejemplo está el azul, está el burdeos. Yo en lo personal, yo manejo dos tipos de cepillo. Un cepillo para las tonalidades claras, como mencioné, marrón claro, marrón medio, y un cepillo para las tonalidades oscuras, como por ejemplo el negro y el marrón oscuro. Y por ejemplo para otro tipo de tonalidades, como por ejemplo el burdeos es una crema con tonalidades moradas. Sin embargo, las tonalidades en sí del zapato son tonalidades claras, por lo tanto utilizo el cepillo con tonalidades claras, que es el cepillo que utilizo para el marrón medio. Y al momento de la cepillada no he notado que no producen ningún tipo de mancha en el cepillo. Por lo tanto, esos son los dos, la recomendación básica para una buena limpieza, para cubrir los colores básicos. También existe un tercer color, una tercera tonalidad, que viene siendo los zapatos de piel blanca. Por ejemplo, si a estos zapatos de piel blanca tienes la oportunidad de adquirir una crema con colorante blanco, o ya sea que les des nutrición con cremas neutrales, en ese caso pues sí sería recomendable adquirir un cepillo que sea específico para la tonalidad blanca, puesto que el blanco, al ser un color muy sensible, incluso hasta la suciedad más ligera se va a apreciar en la superficie. Es por eso que para este tipo de color, ya sea para sneaker o para zapato, mientras sea de color blanco, yo te recomendaría un cepillo que sea especial para este color en específico. Esto siempre y cuando pues tengas zapatos de pieles blancas en tu colección. Si no tienes zapatos de pieles blancas, o si no eres zapatero como yo, pues realmente no es necesario que tengas uno en específico para esto. Pero estas serían las tonalidades sugeridas para los colores primarios básicos: tonalidades claras, tonalidades oscuras, y para un color blanco en caso de ser necesario. Sin embargo, si tienes la posibilidad de hacerte de un cepillo especial para cada tonalidad de calzado, en ese caso pues realmente
si tienes esa posibilidad no tiene absolutamente nada de malo, y de hecho lo que vas a conseguir con esto es que pues vas a tener la certeza de que la tonalidad que vas a utilizar no va a haber ningún tipo de mezcla de colores respecto al calzado, lo cual nunca me ha sucedido con esta regla básica de tonalidades claras y tonalidades oscuras, pero puedes tener esta tranquilidad de que con el 100% de seguridad de que no va a haber mezcla de colores. Repito que aquí depende mucho del presupuesto que tengas, tanto del presupuesto como del espacio que tengas para hacerte de cepillos para tener dentro de tu colección de calzado. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad. Platícame, ¿tú cómo tienes tu colección de cepillos para bolear? ¿Tú tienes un solo cepillo? ¿Tienes uno como yo para claro y para oscuro? ¿Tienes uno para cada tonalidad? Si tienes uno para cada tonalidad, ¿qué diferencia observas respecto a tener varios de varias tonalidades? ¿O notas alguna diferencia si solamente tienes un cepillo para tonalidades claras, para tonalidades oscuras? ¿Has notado realmente que se haya podido manchar con alguna otra tonalidad? ¿Consideras que es mejor que de tener uno para cada color específico? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te gustaría conocer un poquito más de detalles respecto de este tema del mundo de los cepillos, en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que ya había platicado de una manera un poquito más detallada sobre los tipos de cepillo de bolero que existen. Si no has tenido oportunidad de mirarlo, te invito a que lo mires en la pantalla de a continuación.